Amigos, hago una pregunta. Si solo puedes elegir entre oro y plata, ¿cuál escogerías? Mientras todo el mundo sigue fijado en los chips de IA y las criptomonedas, Estados Unidos ha lanzado de repente una bomba importante. No se trata de aranceles a los chips ni a los medicamentos, sino de incluir la plata en la lista de minerales clave. No os equivoquéis, el Servicio Geológico de Estados Unidos, US por sus siglas en inglés, ha presentado una propuesta reciente para catalogar la plata como recurso estratégico. ¿Qué significa esto? Significa que la plata podría convertirse en objetivo de aranceles, subsidios, incluso políticas industriales en cualquier momento. En otras palabras, no se trata solo de un asunto de metales preciosos, sino de una guerra por la plata que está a punto de comenzar. Lo más sorprendente es que Citigroup ya ha anunciado que el riesgo de aranceles sobre la plata está seriamente subestimado. Sí, finalmente se materializa, en los próximos 6 a 12 meses, su precio podría alcanzar los $43 por onza. Hoy quiero hablaros de por qué Estados Unidos se ha fijado en la plata. Detrás de esto hay una lógica industrial, no una lucha geoestratégica, y cómo afectará a los metales globales, a los sectores de la bolsa estadounidense e incluso a vuestro bolsillo. La respuesta está en el contenido de hoy. Para entender este asunto, debemos empezar por la raíz. ¿Por qué la plata puede ser incluida en los minerales clave? ¿Qué tipo de sistema es la lista de minerales clave de Estados Unidos? La llamada lista de minerales clave es en realidad una lista estratégica que el US y el Departamento del Interior de Estados Unidos actualizan cada 3 años. ¿Cuál es su función? En una frase, decirle al mundo qué recursos considera Estados Unidos irreemplazables para la seguridad nacional y económica. Por primera vez en 2018, Trump presentó la lista de minerales clave, que en aquel momento solo incluía 35 tipos, la mayoría de ellos tierras raras, litio, cobalto, grafito y otros materiales necesarios para la industria de energías renovables. En 2022, el gobierno de Biden amplió la lista a 50 tipos, añadiendo metales importantes como el níquel y el zinc. Y si en esta ocasión se incluyen además la plata, el cobre, el silicio, el potasio y otros, el total de la lista alcanzará los 56 tipos, expandiendo su alcance de repente a la mitad del ciclo metálico. El punto clave aquí es que la lista en sí misma no son aranceles, pero sí es un requisito previo legal para aplicarlos. ¿Qué significa esto? Es como si primero catalogaras un recurso como prioritario para la seguridad nacional. Luego, si quieres aplicar subsidios a ese recurso, restringir su exportación o incluso imponer aranceles, puedes argumentar que es por necesidad de seguridad nacional, lo que te permite evadir las restricciones del régimen de la OMC. Por ejemplo, en 2018 fue así con el acero y el aluminio. En aquel entonces, Estados Unidos utilizó la cláusula 232 para determinar que el acero y el aluminio eran materiales cruciales para la seguridad y luego impuso directamente un arancel del 25% a nivel global. En aquel momento todo el mundo lo encontró increíble, pero Estados Unidos lo llevó adelante con firmeza. Más tarde, el sector de las tierras raras siguió la misma lógica, convirtiéndose en una herramienta estratégica en la rivalidad entre EU y China. Por lo tanto, verás que la inclusión de la plata en la lista no es un evento aislado, sino una continuación de la escalada estratégica de Estados Unidos, desde los metales para energías renovables hasta la seguridad energética. Y ahora directamente expandiéndose a los metales preciosos. La lógica es clara, cualquier recurso que pueda influir en las industrias futuras de Estados Unidos será incluido en sus herramientas de seguridad nacional. Además, el momento timing que ha elegido Estados Unidos en esta ocasión es especialmente delicado. Y hay 3 razones para ello. La plata tiene una doble naturaleza, es tanto un metal precioso como un metal industrial. Puede ser un activo de inversión para protegerse de riesgos y también es una materia prima imprescindible para la industria electrónica y militar de Estados Unidos. Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de plata. Una dependencia del 64% significa que no tiene capacidad para abastecerse por sí mismo. La cadena de suministro internacional está concentrada, altamente concentrada, proveniente principalmente de México, Perú y China. En caso de conflictos geoestratégicos, Estados Unidos se vería en una situación muy pasiva. Esta es la razón por la que Estados Unidos se ha fijado repentinamente en la plata. No es una decisión improvisada, sino parte de su estrategia de transición energética y seguridad industrial. Si el oro es la piedra de anclaje del sistema monetario, la plata es el lubricante de la industria moderna. Mucha gente todavía mantiene una percepción anticuada pensando que la plata es solo el oro de los pobres, un sustituto de inversión entre los metales preciosos. Pero de hecho, esta percepción ya está obsoleta. Hoy en día, la plata ha salido del ámbito de las joyas y las monedas, y se ha integrado profundamente en cadenas de valor clave como las energías renovables, la electrónica y la militar, convirtiéndose en un recurso estratégico irreemplazable. Su importancia se manifiesta principalmente en 3 niveles de lógica. Primera lógica, el respaldo sólido de la demanda industrial. La plata tiene la mayor conductividad eléctrica y reflectividad entre todos los metales.
por lo que es irreemplazable en la industria fotovoltaica y la electrónica. Cada panel fotovoltaico necesita utilizar pasta de plata. Según datos de la Asociación Internacional de Fotovoltaica IREINA, en 2023 el consumo de plata por la industria fotovoltaica ya representaba más del 20% de la demanda global total, y a medida que aumenta la capacidad de instalación, esta proporción sigue creciendo. En la industria electrónica, desde los chips 5G hasta las baterías de vehículos eléctricos, la aplicación de la plata en las soldaduras de contacto es imprescindible. En el ámbito militar, la plata se utiliza ampliamente en armas de precisa guiado preciso, equipos de sensores de aviación y astronáutica, e incluso baterías militares. ¿Qué significa esto? A diferencia del oro, la plata no se mueve solo por el sentimiento de protección contra riesgos, sino que es una demanda industrial real imprescindible. Este hecho la convierte en un recurso estratégico doble para la transición energética y la seguridad de defensa de Estados Unidos. Segunda lógica, el financiero apalancamiento financiero de la demanda de inversión. No olvidemos que la plata es también un activo de inversión en metales preciosos. Cuando la volatilidad del mercado aumenta, a menudo se convierte junto con el oro en una opción de refugio para los fondos. Pero a diferencia del oro, que cuenta con la compra de los bancos centrales, el mercado de la plata es más pequeño y su volatilidad es mayor. Una vez que surgen catalizadores políticos, la elasticidad de su precio superará con creces a la del oro. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, cuando la Reserva Federal implementó políticas de expansión monetaria, el oro subió de $700 a $1,900, pero la plata lo hizo aún más, pasó de menos de $10 a casi $50, con un aumento 3 veces mayor que el del oro. Por lo tanto, si Estados Unidos realmente impone un arancel de hasta el 50% a las importaciones de plata, los fondos de inversión definitivamente detectarán la oportunidad con anticipación y elevarán el precio en el mercado de futuros. Esta es también la razón por la que Citigroup se atreve a decir que la plata alcanzará los $43 por onza. No solo tiene la lógica de la brecha entre oferta y demanda, sino también el efecto amplificador de su naturaleza financiera. Tercera lógica, la pieza de juego en la lucha geoestratégica. Finalmente, la inclusión de la plata en los minerales clave tiene también una lógica oculta. Es una prueba política de Estados Unidos sobre las relaciones entre los países productores de recursos de América Latina y el Caribe con China. México y Perú son los dos principales países productores de plata del mundo, y su producción combinada representa casi el 40% del total global. La alta dependencia de Estados Unidos de la plata significa que, en caso de imponer aranceles, estaría incluyendo a México y Perú en la pista de la lucha por los recursos. Aunque China no es el mayor productor de plata del mundo, sí es un importante consumidor y procesador global. Esta medida de Estados Unidos también busca debilitar el poder de China en la cadena de valor metálica. En otras palabras, detrás de la atención de Estados Unidos a la plata, no solo hay una cuenta económica, sino también una consideración estratégica en la lucha geoestratégica, un golpe de dos pedras, tanto contra China como contra América del Sur. Por lo tanto, se puede ver que lo especial de la plata es que no es un simple metal precioso ni un simple metal industrial, sino un actor transversal. Esta naturaleza transversal es precisamente lo que la convierte en un objetivo prioritario de la lista estratégica de Estados Unidos. Amigos, lo que es más sensible para el mercado no es la política en sí, sino la brecha de precios que podría abrirse antes y después de la implementación de la política. El núcleo de la plata en esta ocasión es la prima precio adicional. Entonces Serge la pregunta, ¿qué situación tiene la prima ahora? ¿Cómo podría evolucionar en el futuro? ¿Por qué Citigroup dice que está seriamente subestimada? Aquí te desgloso 4 niveles de lógica para explicarlo uno por uno. Primer nivel, la situación actual del mercado. Los números que Citigroup señaló son clave. La prima actual entre los futuros de plata y la plata física, el llamado EFP Exchange for Physical, es solo del 2% al 3%. ¿Qué significa esto? Que la diferencia de precio entre comprar plata en el mercado de futuros y comprarla directamente en el mercado spot contado es muy limitada, un nivel que se considera normal en los últimos años. Pero el problema es que, si Estados Unidos realmente impone aranceles a las importaciones de plata, esta diferencia se ampliará instantáneamente. Los importadores tendrán que asumir los altos costos de aranceles o buscar formas de evadir los canales existentes, y ambas situaciones elevarán directamente la prima de la plata física en el mercado estadounidense. En otras palabras, el costo de comprar plata física aumentará considerablemente, mientras que el precio de los contratos de futuros se elevará rápidamente debido a la anticipada colocación de fondos, creando así oportunidades de arbitraje. De hecho, ya hemos visto situaciones similares. Este mismo año, el equipo de Trump difundió una vez la noticia de que planeaba imponer un arancel del 39% a los productos de oro provenientes de Suiza.
Como resultado, en solo unos días, la brecha de precios entre el oro de Nueva York y el de Londres se amplió hasta los 30 a 40 dólares por onza. El mercado se volvió loco instantáneamente y innumerables especuladores ganaron una fortuna con esta brecha. Más tarde, Trump cambió de opinión de repente y dijo que no se impondrán aranceles al oro, por lo que el precio retrocedió rápidamente. Verás. Esta es la volatilidad intensa que trae la incertidumbre política, y si la plata sigue el mismo camino, el impacto en el mercado podría ser mayor que en el caso del oro. Segundo nivel, la posible evolución de la brecha de precios en el futuro. Hechos similares han ocurrido en el pasado. En 2018, Estados Unidos impuso un arancel del 25% al acero y el aluminio. Y en aquel momento, la prima del acero nacional estadounidense alcanzó hasta el doble del precio internacional. El resultado fue que los operadores de arbitraje actuaron con locura, compraban a precios bajos en el mercado internacional y luego buscaban formas de ingresar a Estados Unidos a través de canales grises para ganar con la diferencia. Si la plata es realmente objeto de aranceles, es casi seguro que se repite un guión similar. El precio de la plata en el mercado estadounidense se elevará, mientras que el precio en el mercado internacional, debido a una liquidez relativamente abundante, podría no subir tan rápido. Así el espacio de arbitraje se ampliará, impulsando a más fondos a ingresar. Tercer nivel, la lógica del precio objetivo de 43 dólares de Citigroup. ¿Por qué Citigroup se atreve a afirmar que la plata alcanzará los 43 dólares por onza? La lógica radica en el doble impulso impulsado por los aranceles. Impulso 1. Aumento del precio de la plata física, contando con una dependencia del 64% en importaciones. Una vez impuestos los aranceles, los importadores acumularán inventario con anticipación, elevando directamente el precio en el mercado spot. Impulso 2. Especulación basada en expectativas de fondos. La superposición de la naturaleza financiera y la ampliación de la prima hará que los fondos especulativos eleven el precio de los futuros a un nivel aún más alto. No olvidemos que el mercado de la plata en sí no es muy grande, a diferencia del petróleo, que tiene una enorme capacidad de mercado. Si los fondos se concentran en especular, el precio tiende a generar fluctuaciones excesivas, como en la oleada de 2011. La plata subió de 20 dólares a 50 dólares en menos de un año. Por lo tanto, el precio objetivo de 43 dólares que menciona Citigroup es en realidad una predicción relativamente moderada. La verdad es que, una vez que los aranceles entren en vigor, la situación podría ser mucho más alocada. Cuarto nivel, rutas de arbitraje y oportunidades para inversionistas minoristas. Este aspecto se refiere a la operativa práctica de los inversionistas. La sugerencia de Citigroup es directa: mantener posiciones largas en plata del CAMEX Bolsa de Mercancías de Nueva York, establecerse con anticipación y obtener beneficios una vez que la política entre en vigor. Pero para los inversionistas minoristas hay varias rutas más factibles. La primera es ETF de plata, como iShares Silver Trust, código SLV, que es el activo de seguimiento más directo. La segunda es acciones de empresas mineras de plata, como Majestic Silver o American Silver, ya que estas empresas se beneficiarán directamente del aumento del precio de la plata. La tercera es ETF compuestos de metales de plata, como Global X Silver Mine ETF código SIL, que permite diversificar el riesgo de acciones individuales. En última instancia, las expectativas de aranceles en esta ocasión están brindando a los inversionistas una oportunidad de arbitraje. Si los aranceles a los chips hicieron que Nvidia y TSMC fueran el foco, los aranceles a la plata podrían convertir a las empresas mineras de plata y los ETF de plata en nuevos puntos de explosión. Pero si decimos que la plata es solo el entrante de esta gran obra, su posición más precisa es el punto de entrada de todo el paquete de medidas combinadas que incluyen la reevaluación del valor de los minerales clave y la investigación 232. No olvidemos que el alcance de la investigación de Estados Unidos en esta ocasión abarca 56 tipos de metales y minerales, cubriendo la mayor parte de las industrias, desde las energías renovables hasta la industria tradicional. Otra materia prima que Citigroup mencionó específicamente es el paladio. ¿Por qué? Porque enfrenta riesgos de aranceles en dos frentes. Primer riesgo: el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició una investigación antidumping sobre el paladio procedente de Rusia el 19 de agosto. Rusia es un gran exportador global de paladio. Si las sanciones se intensifican, los importadores estadounidenses tendrán que recurrir a otros proveedores, lo que inevitablemente hará subir el precio del mercado. Segundo riesgo: ahora se incluye el paladio en la lista de minerales clave, por lo que en el futuro podría estar cubierto por una investigación bajo la cláusula 232, es decir, el paladio podría enfrentar un doble golpe: restricción de suministro desde Rusia, aumento de precios por aranceles estadounidenses. ¿Qué efecto tendrá esto? En resumen, una presión simultánea en oferta y demanda. El precio del paladio ya es muy volátil de por sí. Con esto, probablemente se eleve drásticamente. No olvidemos que el paladio es un insumo esencial en los catalizadores para la purificación de gases de escape de automóviles.
Cualquier aumento vertiginoso de su precio se transmitirá a toda la cadena de valor automotriz. Además de la plata y el paladio, la lista incluye metales como níquel, zinc, estaño y plomo, todos materiales básicos en el sistema industrial. El níquel es un insumo clave para las baterías de vehículos eléctricos. Y Estados Unidos depende mucho de sus importaciones. Indonesia es el principal proveedor. El zinc se usa ampliamente en la construcción y la infraestructura. Pero la producción nacional estadounidense es insuficiente. El estaño es un bien necesario para la industria electrónica. Y China y el sudeste asiático son los principales proveedores. El plomo es un material tradicional para baterías y almacenamiento de energía. Y Estados Unidos depende casi completamente de sus importaciones. Una vez que los aranceles bajo la cláusula 232 cubran estos metales, las primas de los productos físicos en el mercado estadounidense también subirán. Lo más preocupante es que los importadores podrían empezar a comprar en pánico, con anticipación, al igual que al inicio de la pandemia en 2020, cuando todo el mundo acaparaba mascarillas y materias primas, la demanda a corto plazo se agotaría y el precio subiría instantáneamente. Sin embargo, un aspecto que los inversionistas suelen pasar por alto es el efecto de derrame de expectativas. El mercado no reacciona cuando los aranceles entran en vigor, sino que entra en pánico con anticipación. Por ejemplo, apenas se difunda la noticia, los importadores estadounidenses harán pedidos inmediatamente y acumularán metales como níquel, zinc, estaño y plomo en sus almacenes para evitar los aranceles futuros. El efecto a corto plazo será una escasez de productos físicos y un rápido aumento de precios. Esto es lo que Citigroup está alertando. Las primas de estos metales en Estados Unidos podrían subir de forma generalizada, no solo la de la plata y el paladio. Por lo tanto, desde la perspectiva de la inversión, la plata es solo el punto de entrada. La lógica más amplia es, todo el sector de metales industriales podría experimentar una oleada de tendencia colectiva gracias a la investigación 232. Si te fijas solo en el oro y la plata, podrías perder oportunidades más grandes como las empresas mineras de níquel, las empresas mineras de estaño o las empresas de la cadena de valor del zinc, especialmente aquellas con alta tasa de localización y que se beneficien directamente de los subsidios estadounidenses, que podrían tener una tendencia independiente en el mercado. Llegados a este punto, seguro que te preguntarás, ¿qué sectores se beneficiarán y qué sectores podrían verse presionados por los aranceles? Te desgloso la lógica en 4 niveles. Primer tipo, proveedores de recursos del upstream que se benefician directamente. La lógica es simple: una vez que se impongan aranceles a la plata, el costo de importación subirá, y los productores de plata con capacidad productiva local o con una productiva distribución de producción establecida verán directamente elevado el precio de sus productos. La elasticidad de las empresas mineras con respecto al precio de la plata es mucho mayor que la de los ETF comunes. Una vez que el precio de la plata supere un nivel clave, el efecto de amplificación de las ganancias de la empresa será geométrico. Segundo tipo, canales de inversión financiera que se benefician indirectamente. Estos activos son instrumentos financieros que exigen directamente el precio de la plata o invierten en una cartera de empresas relacionadas con la plata, como el SLV ETF de plata y el SIL ETF de empresas mineras de plata, mencionados anteriormente. Su lógica es más pura: si la plata sube, ellos suben. Casi sin variables adicionales. Son adecuados para los inversionistas comunes como herramientas de cobertura de riesgos o activos para seguir directamente la tendencia. Tercer tipo, industrias del downstream que sufren daños potenciales. No olvidemos que la plata no es solo un activo de inversión, sino también una demanda industrial imprescindible. Sectores del downstream como la fotovoltaica, los vehículos eléctricos y los productos electrónicos tienen una gran demanda de plata. Una vez que el precio de la plata suba vertiginosamente, la presión de costos de las empresas se transmitirá rápidamente y su margen de ganancia se reducirá. Por lo tanto, estas empresas se convertirán en víctimas cuando el precio de la plata aumente mucho. Cuarto tipo, operadores de arbitraje que obtienen beneficios. Hay otro grupo que suele pasarse por alto: las instituciones o individuos que realizan arbitraje en bolsas y entidades financieras. Una vez que se amplíe la prima de la plata, el volumen de negociación en las bolsas aumentará drásticamente y el espacio de arbitraje de las instituciones también se ampliará. Estas entidades no producen plata directamente, pero pueden obtener beneficios abundantes gracias a las comisiones de negociación y los beneficios por diferencias de precio. Por lo tanto, ya ves claramente, la lógica de los aranceles a la plata es un juego completo. Los proveedores de recursos del upstream ganan dinero directamente. Los canales financieros del midstream se benefician indirectamente, la industria manufacturera del downstream sufre daños y las entidades financieras obtienen beneficios mediante el arbitraje. Actualmente, el sector de la plata ya está mostrando signos de actividad, y la ventana de oportunidad en esta ocasión podría ser similar a la de las expectativas de aranceles al oro antes. Solo durará alrededor de una semana, por lo tanto, si no te sumas ahora, podrías perder la oportunidad.
Aprovechar esta ventana de tiempo hará que tu estrategia de inversión a corto plazo sea más segura. Por supuesto, para saber si los aranceles a la plata finalmente entrarán en vigor, tendremos que esperar el resultado de la investigación del 19 de octubre, pero incluso así, las expectativas actuales ya son suficientes para alterar el sentimiento del mercado y elevar con anticipación las primas y el interés de los fondos. Amigos, llegados a este punto, ya deberías haber percibido la importancia de este asunto. La inclusión de la plata en la lista de minerales clave no es una pequeña noticia aislada, sino parte de la escalada estratégica de Estados Unidos, y detrás de ella hay tres líneas maestras clave. Estados Unidos quiere usar aranceles y subsidios para anclar nuevamente la cadena global de recursos en sus manos, garantizando la seguridad de recursos para sus industrias locales, especialmente las energías renovables y la industria militar. La plata tiene una doble naturaleza, industrial y financiera. Es tanto un insumo esencial para la transición energética como un activo especulativo más sensible del mercado. Esta doble identidad la convierte en una elección prioritaria de la lista estratégica. Esto no es solo una lucha por recursos a nivel económico, sino también una ficha en la geopolítica. En su rivalidad con China y los países de América Latina y el Caribe, Estados Unidos ya ha convertido a la plata en una herramienta para influir en el poder de discurso de la cadena de valor. Por lo tanto, esto no es solo un problema de precio de mercancías, sino una nueva guerra de recursos. Si los aranceles a los chips fueron una guerra tecnológica y las políticas sobre tierras raras una guerra energética, esta vez se trata de una guerra de metales preciosos más metales industriales. Para los inversionistas la plata es la entrada, pero la lógica no se limita a ella. Una vez que la tormenta de aranceles realmente estalle, todo el sector de metales preciosos y metales industriales será puesto en el foco. Esta es la gran oportunidad que debes seguir con atención.